Producido el fallecimiento del causante, sus herederos adquieren los bienes de manera como sucesores universales, todos, tanto los activos como los pasivos, pero se mantienen de manera indivisa durante un determinado tiempo desde el fallecimiento hasta que se realice la partición. La partición podría decirse que es el acto que pone fin a la indivisión hereditaria y adjudica a los herederos los determinados bienes. Esta partición, se realiza de manera judicial o de manera privada según se reúnan ciertas características. Está claro que la regla, en caso de falta de ausencia, en el caso de que haya herederos menores o algunas situaciones, es la partición judicial que realizan unos peritos inventariadores y partidores y que aprueba el juez del sucesorio analizando sus distintos aspectos. Pero en función de los eventuales intereses que pueden tener los herederos, el Código Civil, y así lo hacía en el régimen derogado, admite la posibilidad de hacer una partición privada, o antes se llamaba partición extrajudicial, en función del cual el patrimonio indiviso heredado se adjudica a los herederos en función del porcentaje que ellos acuerden. Esta partición, como dice su nombre, es privada, lo que no significa que no se pueda hacer por escritura pública. De hecho, la ley establece la libertad de formas y establece que se podrá hacer por escritura pública o por otro instrumento según las formas que a esos efectos, ¿sí? La inscripción de la declaratoria, que se acepta en algunas jurisdicciones, pero no en Córdoba capital, no importa, un acto de partición, sino simplemente la exteriorización de una declaratoria a los efectos de que puede entenderse que el causante ha fallecido y sobre ello hay una comunidad indivisa. Entonces, como dijimos, la partición produce la finalización de la indivisión. La indivisión hereditaria puede haber sido fruto de la voluntad de que todos la mantienen, o eventualmente el causante o los herederos pueden haber impuesto esa indivisión. Dentro de los esquemas de la partición, esta partición puede ser sobre todo el patrimonio hereditario, o los herederos bien pueden aceptar hacer particiones parciales. Entonces, podría decirse que la partición es un complejo de actos encaminados a poner fin a esta indivisión mediante la identificación de los bienes, la evaluación y la liquidación y distribución de esos bienes a los efectos de que cada uno reciba su valor puntual. Que no sea ya una cuota, porque como son herederos y hereda una parte, supongamos en 3 herederos heredan de un padre, cada uno tiene un tercio. En cambio, luego de la partición se adjudica ese bien. Lo mismo, si en el patrimonio hereditario hay un solo bien, un inmueble, el bien va a ser indiviso y los herederos van a tener un tercio de los derechos indivisos. Ahora bien, si una vez que se hace la partición, los herederos resuelven adjudicarse ese único bien en tercios, ahí, en lugar de ser una indivisión hereditaria, pasa a ser un condominio entre los 3 herederos. El derecho a pedir la partición es imprescriptible, o sea, cualquier persona y en cualquier momento pueden hacer la partición, sea a través de tribunales, a través de una partición judicial, o privadamente si ellos lo admiten. El Código Civil en el 2369 expresamente dice: si todos los partícipes están presentes y son plenamente capaces, la partición puede hacerse en la forma y por el acto que por unanimidad juzgue inconveniente. Y aclara que la partición puede ser parcial o total. Entonces vemos que esta forma de hacer la partición, que si ustedes lo ven metodológicamente, el sistema incluye primero la partición privada y no a la partición judicial, cuando en realidad la regla siempre termina siendo la partición judicial o eventualmente. Ahora bien, está claro que los requisitos tienen que estar todos presentes, todos tienen que ser capaces, o sea, no puede participar de una partición judicial un padre en representación de un hijo, si esa partición tiene que ser judicial, y por supuesto no puede haber diferencias, no es que la mayoría de los herederos decide para la minoría, sino todos tienen que estar de acuerdo. No está en el artículo 2369, pero sí está en otros artículos que llaman la oposición de terceros. Se puede haber un tercero con un interés legítimo, esto está establecido en el 2371, y en el caso que haya una oposición, la partición también deberá ser hecha de manera judicial. Entonces, si se cumplen esos requisitos, los herederos, dueños y señores de su patrimonio hereditario pueden decidir árbitro. Cuando se habla
Si todos los partícipes están presentes, esto no necesariamente significa que estén todo en el mismo momento. Podría celebrarse un contrato que se vaya avanzando y se vaya transmitiendo ese efecto. Lo que sí podría eventualmente hacerse con un poder, en mi opinión debería ser un poder especial a esos efectos que, digamos, debería tener, porque estamos hablando de adjudicar un bien, ¿sí? En la partición privada también puede intervenir los bienes gananciales. O sea, recuerden que cuando fallece uno de los cónyuges con hijos, los bienes gananciales, el cónyuge no hereda sus bienes gananciales, sino se queda con sus propios bienes. Entonces, en la partición privada pueden incorporarse esos bienes y adjudicarle al cónyuge el 50% de los bienes gananciales que le correspondan y el otro 50% dividirse entre los hijos. Lo que sí es cierto que podría eventualmente intervenir una persona jurídica, no porque la persona jurídica sea un heredero, porque en general no tienen vocación hereditaria per se, sino porque puede estar mencionada en un testamento, o eventualmente pueden haber comprado los derechos hereditarios de algún heredero. En esos casos, digamos, no se puede estar físicamente, sino que estarán los representantes a esos efectos. Como dijimos, las personas que tienen alguna discapacidad, los menores de 18 años o declarados incapaces con alguna limitación, no pueden participar. Se generan algunas discusiones sobre los menores emancipados. La duda podría ser que el menor emancipado pudiera disponer, como si fuera una especie de donación, que en ese caso estarían prohibidas, los penados del artículo 12 del Código Civil, o eventualmente los que están incursos en adicciones o alteraciones mentales, en donde tienen que estar asistidos con un curador que eventualmente podría darse algún caso en el cual está claro que los progenitores no pueden hacer un contrato con su hijo, aunque sean hereditarios, en la medida, por supuesto, que sean menores. No es necesario para hacer la partición la declaratoria de heredero, más allá de los riesgos que implica que una persona puede existir algún heredero. La declaratoria de heredero a la postre lo que importa es la publicación de un proceso en donde se llama a todos los herederos y acreedores a los efectos que comparezcan. Entonces, yo puedo hacer una partición sin tener declaración de herederos, pero obviamente podría ocurrir que en esa partición haya algún heredero no denunciado y esa partición ser nula por haberse omitido algún heredero que aparece. Podría darse una situación de heredero aparente o de acción de petición de herencia en esos términos. Lo que sí es claro que tiene que estar unánime, o sea, todos tienen que estar de acuerdo, no solamente en hacer la partición de ese modo, sino en establecer el mecanismo. Ahora bien, no sería ilícito o antijurídico que todos los herederos dijeran que se va a hacer un sorteo. Entonces ellos acuerdan en la partición que se realizará un sorteo y ese sorteo importará la adjudicación de esos bienes. Por lo mismo, no puede haber oposición. No queda claro dónde se hace la oposición en términos concretos. O sea, digamos, podría ser una carta de documento mandada a algunos de los herederos o a todos, podría ser una presentación del expediente sucesorio, etc. Quizás el tema más delicado, porque la forma puede determinar algún grado de eficacia o ineficacia de este contrato de partición privada, es la forma. La ley habla de libertad de formas, con lo cual esa tiene que ser la regla. Está claro que la partición privada sobre bienes muebles o ciertas cosas podría hacerse por instrumento privado, sin ningún inconveniente. Una firma certificada que lo único que hace es darle fecha cierta y garantizar la autenticidad de la persona que firmó ese instrumento. A pesar de ser un derecho hereditario, a diferencia del viejo 1184, no se requiere escritura pública. Entonces puede hacerse por instrumento privado o por instrumento público, por escritura pública, según las partes entiendan. Hay una forma de partición que es la partición mixta, en donde se ha aceptado doctrinariamente que se hace una partición privada y esa partición privada se presenta ante el juez para poder ejecutar estas cuestiones. En algún punto se ha dicho que esta partición privada mixta lo que hace es suplir la necesidad de la escritura pública para ciertos bienes que requieren escritura pública. En mi opinión, la partición privada puede hacer sobre bienes inmuebles, que es el gran tema que genera debate a nivel doctrinario y jurisprudencial, se puede hacer por instrumento privado, porque lo único que yo hago o lo que yo determino en la partición privada es cómo voy a distribuir los bienes, pero no necesariamente puedo querer en ese momento escriturarlos, porque yo ya tengo identificado y adjudicado cada bien, y cuando yo ejecute, entre comillas, o cumplimente la partición, podré escriturar, y esa escritura claramente se tiene que hacer por
escritura pública no se puede hacer de otra manera. Pero me parece, obviamente puede ser total o parcial, yo podría ir haciendo particiones parciales a medida que voy avanzando en la liquidación y que voy resolviendo, pero si es total tiene que ser sobre todo el patrimonio. Puede ser provisional o definitiva. En general la partición provisional es cuando yo no tengo claro qué me voy a quedar, pero me distribuyo el uso de esos bienes. Es una forma de poder distribuir el uso o el goce de esos bienes sin definir qué es lo que se va a quedar cada uno. Eso es muy distinto con poder pactar en la partición privada la adjudicación de los bienes con a lo mejor una reserva de usufructo para el cónyuge supérstite o para alguna otra situación. Pero lo cierto es que en el ordenamiento argentino la partición puede ser total o parcial, puede ser por instrumento público o privado, puede ser mixta y puede englobar algunos actos. Pero a la larga es un acto jurídico que tiene todos los elementos que tiene el contrato y debe cumplir con las distintas cuestiones así pactadas. El contenido es variado, o sea, el contenido de la partición privada tiene que ver con los bienes hereditarios, pero no habría ningún inconveniente que en esa partición puedan incorporarse otros bienes a los efectos de compensar los bienes, o que implique alguna renuncia a acciones de colación, de reducción, etcétera, que compensen los bienes que a lo mejor una persona puede haber recibido en virtud de nación y que no necesariamente hay que explicitarlos en el acto. Entonces, en el instrumento se pueden pactar deudas, se pueden pactar obligaciones, estipulaciones, distintas cuestiones que tengan que ver con el patrimonio hereditario. Está claro que al ser un contrato y al importar una disposición de bienes, sea del de cuius para los herederos o entre los herederos, porque entre ellos deciden disponer, renunciar o adjudicarse bienes, esta partición puede tener una causa ilícita, puede tener margen de error o puede ser firmada por la fuerza o inclusive se puede frustrar lo que se pactó y ser aplicable la frustración del fin de contrato con la teoría de la imprevisión. Podría haber conexidad contractual con otros actos, inclusive no habría ningún inconveniente en que se pacten alguna simulación o algún fraude cuando esta partición tuvo con finalidad perjudicar a los acreedores o englobar un acto que en realidad no era el que quería pactarse. En fin, la idea, de las particiones privadas es darle una plena fuerza a la libertad de las partes, a la autonomía de la voluntad, y en donde las partes, si son mayores y pueden disponer de sus bienes, hacerlo de manera privada y no tener que recurrir a un costoso mecanismo que se hace a través de la vía judicial. Así que, en fin, estos son algunos de los elementos más importantes de la partición privada de herencia.